Si Maynes declina a favor de Xóchitl Gálvez, Alito Moreno, el presidente del PRI, dijo que renunciaría a la presidencia del PRI y aparte renunciaría a su aspiración de ser candidato para senador, pero solo si Maynes declina a favor de Xóchitl Gálvez y lo hace antes del tercer debate presidencial, que es este domingo, o sea, en 4 días. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, Jorge Álvarez Maynes declina en favor de Xóchitl Gálvez y destina todo su tiempo a ir en radio y televisión a pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xóchitl Gálvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. Verán, gente, la desesperación en la candidatura de Xóchitl Gálvez es cada vez mayor, o al menos cada vez es más notoria a nivel público. Después del segundo debate para la presidencia, en el PRIAN se fueron por dos vertientes. En la primera salían públicamente a decir que Xóchitl Gálvez no solamente ya había alcanzado a Claudia Sheinbaum en las preferencias electorales, sino que haciendo uso de una encuesta de Massive Caller, decían que Xóchitl Gálvez muy posiblemente ya había superado en preferencias electorales a Claudia Sheinbaum antes de la votación del 2 de junio, y otro grupo de ellos, incluyendo a los presidentes del PRI, PAN y PRD, salieron públicamente a pedirle a Jorge Álvarez Maynes y a Movimiento Ciudadano que declinaran en favor de Xóchitl Gálvez para que se pudiera salvar a México de la perdición que es Morena. Lo cual es absurdo, porque si supuestamente tu candidata, que es el segundo lugar, ya alcanzó al primer lugar y según tus encuestas en las siguientes semanas tu candidata va a superar por algunos puntos a Claudia Sheinbaum, que es el primer lugar, pues no tienes por qué andarle rogando al tercer lugar que se sume a tu proyecto si estás tan seguro de la victoria de tu candidata. Pero bueno, Jorge Álvarez Maynes respondió que él estaba abierto a una posible alianza entre Movimiento Ciudadano y el PRIAN para la presidencia, pero había 3 condiciones para que esta alianza sucediera. La primera condición es que los presidentes del PRI y el PAN renunciaran a las presidencias de su partido, esto es que Alito Moreno renunciara a la presidencia del PRI y que Marco Cortés renunciara a la presidencia del PAN. La segunda condición es que los presidentes del PRI y el PAN, que estaban encabezando la lista de senadores plurinominales, renunciaran a estas candidaturas. Y la tercera condición para que Maynes aceptara esta alianza era que Maynes no iba a declinar a favor de Xóchitl Gálvez, sino que si se llegara a dar esta alianza entre el Movimiento Ciudadano y en este caso el PRIAN, iba a ser solamente si Xóchitl Gálvez declinara en favor de Jorge Álvarez Maynes. Y por estos comentarios, Alito Moreno salió a decir que él estaba dispuesto a sacrificarse por el bienestar de México, que iba a renunciar a su presidencia del PRI y a ser senador plurinominal para que Maynes declinara a favor de Xóchitl, y además le puso una fecha límite que es antes del tercer debate que va a ocurrir este domingo. Entonces, no solamente los dos están pidiendo cosas contrarias, sino que ninguno de los dos va a estar dispuesto realmente a ceder por el otro. ¿Por qué? Porque Jorge Álvarez Maynes está pidiendo que declinen a favor de él y pues el PRIAN, en este caso Alito Moreno, está pidiendo que declinen en favor de Xóchitl Gálvez, así que no van a llegar realmente a nada. Y obviamente Maynes no va a declinar en favor de Xóchitl Gálvez porque no fueron sus condiciones, y de hecho solamente de las 3 condiciones que él puso para que hubiera una alianza entre estas dos fuerzas opositoras, solamente 2 se cumplen y a medias. ¿Por qué? Porque solamente ha salido Alito Moreno a decir que renunciaría a la presidencia y a su candidatura para el Senado, pero Marco Cortés hasta el momento no ha dicho lo mismo. Así que, como les digo, realmente ninguna de las propuestas que hizo Maynes para que declinaran en su favor y hubiera una alianza entre el PRI y Movimiento Ciudadano, ninguna de estas condiciones se ha completado. Pero bueno, Alito Moreno es un experto, digamos, en manipulación mediática y política, porque sabe que no tiene nada realmente que perder, y aquí te explico cómo sus supuestos sacrificios son solamente engaños en un supuesto de que tuviera que cumplir con estas peticiones de Movimiento Ciudadano a modo de sacrificio de su parte. Verán, lo primero, el renunciar a la presidencia del PRI. Alito menciona que renunciaría a la presidencia del PRI si Jorge Álvarez Maynes declinara en favor de Xóchitl Gálvez, pero
él va a dejar de ser presidente del PRI a finales de este año y ya movió, digamos, las piezas que él quería mover para esta elección del 2024, así que realmente dejaría su presidencia unos meses antes quizá, y no habría gran diferencia si deja la presidencia en mayo o si la deja en agosto o a finales de año como él lo estaba pensando. No habría realmente una diferencia porque él lo que ya quería hacer con las elecciones del PRI en el 2024 ya lo hizo, así que por esa parte él puede renunciar ahorita y ya el daño que ha ocasionado, por así decirlo, ya está hecho. Su segundo sacrificio es no lanzarse supuestamente como senador plurinominal, que según se dice es solo para poder seguir viviendo del erario público y tener el tan necesario fuero político que buscan todos los políticos como Ricardo Anaya o Cabeza de Vaca. Bueno, si renunciara a ser senador, lo más seguro es que renunciaría, digamos, a ser el titular de la candidatura para el Senado, pero seguramente pondría a alguien más en su lugar y él se mantendría como suplente de alguien para este cargo al Senado. Y como nuestras leyes son tan benevolentes con los servidores públicos, el fuero institucional cubre tanto al titular como al suplente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces lo único que tendría que hacer es nombrar a otro titular y así cumple, digamos, con el trato que tendría con Movimiento Ciudadano de renunciar a la senaduría. Pero realmente, este es un supuesto, es una suposición que yo estoy haciendo, realmente no renunciaría a ser senador, sino simplemente no sería el titular de una candidatura y eventualmente podría ser que el titular pidiera licencia o que se retirara del cargo y él asumiría el cargo como senador titular. Y además, de acuerdo al documento que explica qué es la inmunidad parlamentaria y o fuero constitucional de los legisladores, hecho por la Dirección General de Servicios de Documentos, Información y Análisis de la Legislatura de la Cámara de Diputados, que si quieren leerlo se los dejo acá abajito, pero es un documento de como 70 hojas donde tiene una larga descripción de todo lo que es la inmunidad parlamentaria y lo que es el fuero constitucional. Explican más o menos qué cubre, qué no cubre, y en este documento explica que tanto el titular de la senaduría o una diputación como el suplente están protegidos por el fuero político, así que realmente no tendría ninguna clase de sacrificio, por así decirlo, si manda a alguien más como titular de esta senaduría. Aunque digamos que renuncia completamente a ser senador y no va como titular ni como suplente, algún cargo político seguramente encontraría a Alito Moreno para seguir viviendo del erario público y de nuestros impuestos. Podría ser secretario de alguna cosa si es que llegara a ganar Xochitl Gálvez, o volverse el secretario principal del PRI, porque el PRI tiene varias secretarías adentro del PRI en las que Alito Moreno podría seguir formando parte y seguir viviendo y trabajando desde las sombras del PRI. Pero también aquí hay que entender algo, y es que el caso de Alito es particular. ¿Por qué? Porque aunque se le ha señalado de corrupto y ha habido carpetas de investigación y muchas cosas supuestamente en su contra, se ha quedado en investigaciones y no ha llegado a nada más. ¿Por qué? Porque se sabe que tiene muchas casas, se sabe que tiene muchos lujos, se sabe que tiene mucho dinero. Obviamente, no de manera honesta, porque obviamente una persona no llega a tales cantidades de dinero perteneciendo a partidos políticos sin que obviamente hubiera algo ahí de enriquecimiento ilícito aprovechándose de su posición como político. Pero como les digo, estas investigaciones no han llegado a nada, así que estoy más que seguro que él sabe que aunque no tenga fuero político, no hay pruebas de sus corruptelas o delitos, así que él puede ser senador o no y nunca pisaría realmente la cárcel, lo cual es diferente al caso de Ricardo Anaya o Cabeza de Vaca, quienes sí tienen carpetas de investigación con pruebas más pesadas como para vincularlos a procesos, y en este caso Ricardo Anaya y Cabeza de Vaca ni siquiera están en el país porque ellos saben que si pisan el país pueden ser arrestados y vinculados a procesos de corrupción y llevados a la cárcel. Y además también podríamos llegar a pensar que a lo mejor a Alito le urge ser senador porque quiere tener el sueldo que tiene un senador, que es de unos nada despreciables 119,000 pesos mensuales, lo cual, como les digo, tampoco creo que le haga mucha falta porque tiene muchísimos negocios y otras fuentes de ingreso, por lo cual 119,000 pesos mensuales, si bien pudiera ser una cantidad grande para la mayoría de la gente en México, para alguien como Alito Moreno y personas similares a él, realmente no representa gran diferencia y ellos obtienen esta misma cantidad de dinero o incluso más de otros medios u otras fuentes de ingreso, aunque no se le haya podido comprobar que estas fuentes de ingresos sean de manera corrupta o por
cierto tráfico de influencias, pues obviamente es entendible que pues una persona en su posición se ha enriquecido a base de la posición política en la que ha estado desde hace años. Pero realmente no vamos a saber qué pasaría si Alito Moreno renunciara a ser senador, porque realmente, de acuerdo al panorama actual, Jorge Álvarez Maínez no va a renunciar a su candidatura presidencial para declinar a favor de Xóchitl Gálvez, y tampoco Xóchitl Gálvez va a renunciar a su candidatura presidencial para declinar en favor de Jorge Álvarez Maínez. Así que seguiremos con el mismo panorama político para las elecciones este 2 de junio, teniendo a Claudia Sheinbaum como primer lugar y a Jorge Álvarez Maínez y a Xóchitl Gálvez peleándose por alcanzar el segundo lugar, porque lamentablemente para ellos el primer lugar está muy lejos. Pero bueno, ya saben que ustedes tienen la última palabra en todos los videos. ¿Ustedes creen que de verdad Alito Moreno se está sacrificando con tal de salvar la candidatura de Xóchitl Gálvez, o solamente quiere hacer pensar al público que está sacrificando algo o está dispuesto a sacrificar algo para decir que es una especie de mártir por la democracia? Los leo acá abajito en los comentarios. Además, si les gustó el video, ya saben que pueden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo contenido y no se pierdan de nada nuevo. Nos vemos en el siguiente video.